Muy bien, muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a nuestra Escuela de Ciudadanía, Estado y Liderazgo bajo nuestro Instituto QRS. Y también reciban los saludos de nuestro director y fundador, el doctor Bernardo Escudero Pacheco. Así es que el día de hoy vamos a tener nuestra conferencia, nuestro módulo 110, a cargo de la magíster Mercedes Morel, quien está con nosotros desde la República Dominicana. Bienvenida, Mercedes, nuevamente con nosotros para tener esta conferencia, así es que adelante en esta tarde. Sí, buenas tardes. Un placer nuevamente estar con ustedes para seguir, ¿verdad?, tratando el tema sobre el impacto de la comunicación asertiva y el liderazgo de la iglesia y la sociedad. Ese es el título de nuestro tema en el día de hoy, en esta tarde. Así que vamos a iniciar. Antes de iniciar, quiero saber si todos me están escuchando, si se ve bien, si se escucha bien. ¿Me escuchan? Sí, se escucha bien. Sí, está todo bien. ¿Se está escuchando bien? Sí, se escucha, sí, se escucha. Pues antes de iniciar, como hijos de Dios que somos, vamos a ponernos en la mano de Dios para que sea Él que nos guíe en este momento, para que Dios quite todo obstáculo, toda interferencia. Padre amado, en el nombre de Jesús, nos levantamos y nos presentamos delante de ti en esta hora, para que sea tú, Señor, tomando el dominio y el control de todo lo que vamos a hacer en esta hora, Padre. Venimos, Señor, con nuestros dones y nuestro talento, Padre, puesto al servicio tuyo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te presento todos estos hermanos, Señor, para que sea tú administrando su vida a través de las palabras, Señor, que tú pones en mi boca, Padre. Te pido, Señor, que esta palabra, Señor, sean fructíferas para ellos, Señor, que les sirva, Señor, de sustentación y de aprendizaje, Señor, en su ministerio, Padre. Amantísimo Señor, en el nombre de Jesús, te alabamos y te glorificamos en esta hora, te damos la gloria a ti, Señor, y te decimos, Señor, que sea tú, no yo. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, pues vamos a iniciar con el tema impacto de la comunicación asertiva, liderazgo de la iglesia y la sociedad. Entonces, en días pasados hablábamos, vamos a siempre hacer introducción de lo que sería la comunicación, ya que sabemos que la comunicación es la base fundamental para un verdadero líder. Para que un líder pueda desarrollarse dentro del ministerio y fuera del ministerio, tiene que tener esta herramienta principal, que es la comunicación, específicamente la comunicación asertiva. Buen trabajo. ¿Perdón? Pues seguimos. Pues les decía que para el éxito de todo líder, la comunicación es la base principal. Si no tiene dominio de la comunicación, pues su liderazgo sería un fracaso total. La herramienta fundamental para un desenvolvimiento dentro de la congregación y fuera de la congregación es tener un dominio y un buen manejo de la comunicación asertiva. ¿Por qué? Porque a través de la comunicación asertiva es donde el líder se va a comunicar con efectividad con los demás, con la congregación, con el grupo, con el equipo, con los hermanos. Esa es la base fundamental. La comunicación asertiva, como hablábamos la semana pasada, es aquella herramienta o es un estilo de comunicación donde las personas nos comunicamos y expresamos nuestras ideas, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro pensamiento y nuestro deseo. Y lo hacemos de la manera más clara, de la manera más certera, de la manera más diáfana. Es una herramienta por la cual todo líder debe de manejarla. ¿Por qué? Porque la comunicación asertiva nos vas a poner del lado de la otra persona. ¿En qué sentido?
respetando sus derechos tanto como los nuestros. Esta herramienta está basada en que yo expreso mis sentimientos y respeto los sentimientos de los demás. Y principalmente en un líder cristiano. La asertividad dice que es la habilidad que tiene todos líderes. Como líder cristiano, siempre vamos a estar rodeados de personas con un mismo propósito, con un mismo objetivo, y es el amor, amar a Dios, amar a nuestro prójimo. Eso dice la palabra. Y dentro del ministerio siempre vamos a tener personas con situaciones difíciles. Y el líder debe de saber manejar las situaciones en el momento en el que se presenten. Por eso es importante el conocimiento de la asertividad, de la comunicación asertiva. Ser asertivo, como dice la palabra, saber en el momento en que estás, cómo debe conducirse, cómo debe enfrentar las situaciones. Un líder asertivo es aquella persona que es confiable, que es segura de sí misma, que tiene dominio propio, que domina sus emociones, que no tiene ego. Es una persona transparente, es una persona entusiasta, entusiasmada, tiene una actitud pasiva, no tiene una actitud pasiva, tampoco agresiva, porque también ese es otro estilo de la comunicación que vendría siendo el estilo pasivo y el estilo agresivo. Y un líder debe de estar despejado de estos dos estilos. ¿Por qué? Porque nunca debe de proyectarse ni pasivo ni agresivo. Pasivo es aquella persona que no expresa sus sentimientos, que no expresa sus emociones, se restringe y sufre porque siempre está pensando en que puede ofender a los demás y por esa razón no se expresa como debe de expresar, no expresa sus emociones, no expresa sus sentimientos. Y el agresivo, como hablábamos en clases anteriores, es la persona que solamente todo gira en torno a él y que no le importa los sentimientos ni las emociones de los demás dentro del liderazgo y fuera del liderazgo también. Es una persona que no está apta para el liderazgo. Recuerden que el líder es una persona compasiva, es una persona fiel y es una persona totalmente controlada, que controla sus emociones. El comportamiento del líder nos aleja. Si tiene un mal comportamiento, pues nos aleja de las personas dentro de la congregación. Una mala actitud de un líder, una conducta agresiva del liderazgo, pues hace que los miembros pierdan el interés. Los hermanos o los miembros del cuerpo de Cristo pierden el interés y ustedes pueden ver que muchas veces se apartan de la congregación y es por en varias ocasiones por la actitud y el comportamiento del líder, de la persona que está a cargo en ese momento de la congregación. La Biblia es un claro ejemplo. La Biblia nos encontramos algunos consejos que nos pueden ayudar en la comunicación asertiva como líderes. La semana pasada vimos la asertividad de Jesús. Estábamos viendo el comportamiento, cómo Jesús en su momento más difícil mantuvo siempre la calma, mantuvo siempre el control y el autocontrol y el dominio. Pues como Jesús es nuestro líder a seguir, pues también nosotros debemos de enfocarnos y ver cómo Jesús se comportó con todo lo que les seguían y con los cuales ellos les transmitían su mensaje. Asimismo, debe de ser el comportamiento de un líder dentro de la congregación, pero también fuera de la congregación, porque nuestro comportamiento siempre debe de ser el mismo, debe de ser transparente dentro y fuera. Lo que nosotros como líder proyectamos dentro de nuestra organización, eso mismo debemos proyectarlo fuera de la organización.
En algunos casos, eso queda a duda. Como les decía, eso hace que los hermanos se alejen, pierdan el interés, y el interés de todo líder cristiano es ganar alma para Cristo, para nuestro Señor Jesucristo, y de la manera más asertiva, entonces ese objetivo se cumple. En Colosenses capítulo 6 dice que sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y eso es así, de eso lo establece la Biblia. Dice que nosotros debemos de ser amorosos, debemos de ser prudentes, debemos de ser cuidadosos con nuestros hermanos a la hora de enfrentar los conflictos, saber cómo actuar con ellos, comprenderlo, porque un líder es comprensivo, un líder es compasivo, y cuando Jesús nos llama al liderazgo, pues debemos siempre de verlo a él como ejemplo. Jesús es nuestra guía dentro y fuera del liderazgo. Un líder no puede ser arrogante, un líder no puede ser prepotente, un líder no puede ser altivo, porque la palabra también lo dice, la Biblia lo establece, que Dios ve de lejos al altivo y que a los humildes, pues él lo enaltece. Pues en la Biblia también está establecido eso. Ningún líder puede ser arrogante, porque eso entonces no serían atributos que le sirvan de base y de sustentación para su liderazgo. Un líder siempre debe de estar dispuesto a servir, debe de estar dotado de la vocación de servicio, siempre cubierto con el manto del servicio, el manto de Jesús, para amar y aceptar a los demás tal como son, porque un líder respeta a los demás y también se respeta él mismo. Y más dentro de la congregación, dentro del ámbito cristiano, debemos siempre ver a la persona con ojo de amor. El líder siempre debe de ser amoroso, siempre debe de ser confiable, fiel a lo que predica, fiel a lo que dice, a lo que establece, para que los hermanos quieran siempre estar de su lado, siempre se sientan cómodos con él, se sientan a gusto, como decimos nosotros en el buen dominicano. Un líder nunca debe de ser pasivo. La pasividad no debe, eso no significa que en algún momento de nuestra vida, pues nuestro comportamiento en algún momento haya sido pasivo o agresivo, pero no es lo normal ni lo correcto para el liderazgo. También debemos de tomar en cuenta en el mundo en que estamos viviendo, en los tiempos que estamos viviendo, son tiempos muy complejos, son tiempos de muchas situaciones donde debemos de estar siempre dispuestos, disponibles al ministerio, a servir, a nuestro llamado, al llamado del liderazgo. Y siempre decimos que el que Dios llama, Dios respalda, pero también es fundamental la formación en el liderazgo, la educación. El líder siempre debe de estar motivado a formarse, a crecer como ser humano, a desarrollarse, para tener conocimiento de lo que está haciendo, de los temas que vas a abordar dentro del liderazgo. No puede ser un improvisado. Está bien que Dios nos acompaña, que Dios nos respalda, que Dios nos ayuda, que Dios nos da sabiduría, pero debemos también de ser sabios en nuestra formación académica, en nuestra preparación, para saber cómo enseñar a otros, cómo manejarnos con aquellos que no han tenido la oportunidad que nosotros estamos teniendo en este momento de estarnos capacitando para servir. Todo estos conocimientos, ponerlo al servicio del liderazgo, al servicio de los que están con nosotros. Un líder no puede ser una persona avasallante. Un líder no puede ser una persona que solamente todo lo quiera para él.
Un líder siempre debe de actuar en base a los demás, al prójimo, como dice la palabra. Compartir sus conocimientos con sus hermanos, con la congregación o con su compañero de trabajo, si es en el trabajo, o en la empresa, o en el hogar, si es en la familia. Un líder siempre va a sobresalir por su accionar, por su actitud, por su comportamiento, por su manera de enfocar los conflictos, porque un líder siempre va a manejar conflictos. Y para ello nos estamos preparando con este taller, para tener estas herramientas, para hacerle frente a las situaciones dentro y fuera del liderazgo. Dice que la comunicación siempre debe de fluir, siempre debe de ser acorde a la persona con la que vamos a dirigir el mensaje. El mensaje debe de ser siempre claro, el mensaje siempre debe de ser directo, con palabras llanas, con palabras que le llegue, que la persona puedan entenderla. Un líder debe de ser asequible, un líder siempre debe de estar dentro de la persona, ser confiable, como le decía, ser cariñoso con los demás, también a la hora, porque eso va a depender con la cantidad de por ejemplo, las personas, si son, ustedes saben que el comportamiento de los adultos es diferente al de los adolescentes y los niños. Pues para cada cosa, el líder siempre debe de tener un lenguaje. No es lo mismo comunicarte con un adulto que con un adolescente. El lenguaje debe de ser siempre de más claro, más certero, que les llegue, que ellos respondan, que ellos acepten lo que el líder le está manifestando, las enseñanzas, o cómo el líder, el mensaje que le esté transmitiendo. Si tienen alguna pregunta, pueden participar también. Escuchan, siento como si no me están escuchando. Sí, sí estamos escuchando, estamos atentos. A ver, ¿quién tiene alguna pregunta en este momento? A la conferencista, por favor. Bueno, seguimos si no hay ninguna pregunta hasta ahora, si no hay ninguna inquietud. Maestra, buenas noches. ¿Sí? Una pregunta. Sí, puede hacerla. Tiene el turno. ¿Cuál sería la reacción del líder frente a la reacción de una persona que aparentemente cree que cuando un mensaje va o un relato va, cree que es para él y de pronto reacciona de una manera alterada? ¿Cuál podría ser la acción del líder en ese momento, maestra, por servicio? Sí, realmente la actitud del líder debe de ser una actitud de relajado, de una actitud dispuesto a dar respuesta ante esa situación en el momento. La semana pasada hablábamos que cuando se presenta un conflicto en la congregación y la persona no entra en razón porque está violenta, lo recomendable sería posponer el diálogo para cuando la persona ya esté en condiciones de escuchar. Recuerda que cuando la persona está violenta o agresiva, en ese momento esa persona no está abierta al diálogo. Pues en esos casos se propone el diálogo hasta tanto la persona ya esté más calmada, más tranquila. Y lo recomendable sería que el líder use la asertividad como la herramienta para el entendimiento. Proponer el diálogo, una comunicación más clara con él. Un ejemplo sería, veo que en estos momentos pues no nos vamos a entender. No es el momento para ponernos de acuerdo. Vamos a proponerlo para dentro de una hora o eso va a depender, o para mañana. Cuando todos los ánimos estén aplacados, entonces pues nos ponemos de acuerdo, pero no podemos dialogar en este momento. Recuérdense que siempre el líder debe de pensar en el otro, pero también en su derecho y en el derecho del otro. Porque para que haya una comunicación efectiva,
siempre tiene que haber un emisor y un receptor. Cuando el receptor en ese momento no está entendiendo el mensaje o no le interesa el mensaje, lo recomendable sería no insistir hasta tanto esa persona pues ya se sienta seguro de que con él se puede conversar. Siempre cuando se presentan los conflictos en los ministerios, en la congregación o en las empresas, el líder es la persona indicada para hacer los acuerdos, para hacer las negociaciones. Recuerden que un líder es la persona que es la persona que está más comprometida con la institución, con la congregación. Es la persona que sobre sus hombros están todas las responsabilidades. Es la persona que está dispuesta al entendimiento, así está abierto al diálogo, está abierta a escuchar, al entendimiento. Recuerda que un líder es una persona que inspira a otro, es una persona que motiva, es una persona que hace que el equipo marche en armonía, unánime, que todos vayan en la misma dirección, que todos estén enfocados con los mismos propósitos y lineamientos de la organización. Y por eso se le llama líder, porque la persona que está, no que está por encima, sino es que es la persona con la cual tiene el carisma, porque no quiero que se vayan a confundir. Un líder no es la persona que está por encima de todo, no, es la persona que es carismática, que tiene el carisma, que es el que tiene el liderazgo, la manera para actuar dentro de la organización y el equipo. Y el equipo, entonces todos en armonía escuchan y se dejan guiar. Un líder es un guía. Es la persona que nos va a guiar, es la persona que nos va a dar luz en medio de la oscuridad, como decimos nosotros. Si alguien tiene más preguntas, por favor. Pues seguimos. También es importante que cuando nos estamos comunicando, como líder debemos siempre de enfocar nuestra mirada hacia la cara de la otra persona cuando la tenemos de frente. ¿Por qué? Porque nuestros ojos, nuestra mirada transmiten, comunican. Todos comunican, todo. El silencio comunica, los gestos, el lenguaje del cuerpo, que guarde armonía con lo que estamos expresando. Si yo estoy hablando de la alegría, del gozo, pues yo tengo que proyectar que en mí se refleje eso, que yo tengo por dentro ese gozo con lo que yo estoy comunicando. Si yo digo yo estoy bien, me siento bien, ¿cómo están ustedes? Y ustedes me dicen yo estoy bien. Esto debe de guardar armonía con el lenguaje del cuerpo, porque nos comunicamos. Eso se llama el lenguaje no verbal. Y debemos de ser prudentes en ese sentido. Pero con la mirada es una manera más certera de comunicación, porque a través de los ojos son el espejo del alma, como dice, ¿verdad? Y a través de ellos podemos proyectar salud, bienestar, alegría, gozo, sonreírle a las personas. Los ojos son un medio también de comunicarnos con los demás. Y debemos de ser cuidadosos con eso también. Y utilizar también las palabras adecuadas. Recuerde que un líder no es la persona perfecta, pero sí es la persona que tiene más carisma que los demás. Y por eso está en el liderazgo. Es la persona muy entusiasta. Es una persona que se preocupa por la congregación, por el equipo. Es importante que dentro de la congregación, en la comunicación, que la comunicación fluya, que la comunicación sea de doble vía. Pero también hay un elemento muy importante y es que nosotros como hijos de Dios, las cosas van a ser más tomadas en cuenta. La vista de todo van a estar encima de un líder cristiano porque es la persona que nos va a llevar el mensaje de Jesús, que es la persona capacitada en el ámbito espiritual y somos
el ejemplo para lo de afuera. Por eso le decía que lo que nosotros proyectemos dentro también debe de ser fuera, que nunca debemos de usar un lenguaje violento. La violencia nunca, jamás, en el lenguaje, ni en nuestra actitud, ni en nuestro comportamiento, porque vamos a tratar con personas que vienen con muchas situaciones distintas a la nuestra, y somos las personas llamadas a entenderlo, a comprenderlo. Un líder siempre debe de amar al prójimo por encima de todo. Las personas para un líder son lo más importante, es el activo más importante para la congregación. Siempre debemos de ser prudentes en ese sentido. También debemos de ver la asertividad en liderazgo cristiano. Un líder cristiano debe de aprender y tener dominio y manejo de esta herramienta de la asertividad dentro de la iglesia, porque asertividad, ¿qué quiere decir? Que somos certeros, que es una persona certera, que es una persona justa, que es una persona confiable, que es una persona de buenos sentimientos, de buenas emociones, de buena vibra, como decimos, que sus deseos siempre son positivos para la organización. Nunca estar negativo, siempre estar dispuesto. Nunca un líder debe de ser desconsiderado. No debemos desconsiderar a nuestros hermanos, ni humillarlos, ni avasallarlos. Tampoco un líder debe de aprovecharse de la vulnerabilidad de los hermanos o de los compañeros dentro de la organización. Un líder tampoco debe de ser una persona que te vayas a manipular, no debe ser manipulador, no debemos nunca. Recuerden que Jesús, eso no aparece por ningún lado en los textos bíblicos. Jesús nunca fue manipulador, nunca manipuló los mensajes, siempre fue claro y transparente con los hermanos, con el pueblo de Dios. Y así debe de ser un líder dentro de la organización, transparente, objetivo, positivo también. O sea, es una forma de que debemos siempre de no juzgar con los sentimientos de los demás, ni tampoco hacer sentir mal a nuestros hermanos, tampoco hacerle bullying, porque muchos lo hacen. Como líderes cristianos vivimos rodeados de personas que Dios lo ha puesto en nuestra vida para que nosotros tengamos convivencia con ellos, para que nosotros podamos amarlo, instruirlo en los caminos del Señor, en amor. Eso no significa que tengamos las habilidades para maltratarlo, para abusar de la confianza que ellos han depositado en nuestro liderazgo. Expresar nuestro pensamiento con mucha libertad, sin sentirnos angustiados, sin miedo, sin temor a qué dirán, porque si los hacemos con temor, entonces estamos siendo pasivos, no estamos expresando nuestros sentimientos, nuestras emociones, y estamos siendo temerosos. Esa parte. El comportamiento de un líder debe de ser siempre cercano a la persona, siempre tener interés por formar parte del cuerpo de Cristo. Y la persona que tiene deseo de formar parte, ser miembro del cuerpo de Cristo, siempre un líder debe de acogerla, quererla, valorarla, respetarla, amarla. Recuerden que la Biblia dice que Jesucristo amaba a toda la persona por igual, pero nunca amó el pecado. Debemos siempre amar al pecador y rechazar el pecado. Y cuando lo vayamos a corregir, hacerlo siempre en amor y de la manera más clara y amorosa. Y ser confiable. Un líder debe de ser sobre todo confiable y discreto, porque dentro de la organización se van a surgir situaciones por las cuales debe de quedarse en el secreto del líder, ¿verdad? Guardarlo, porque siempre se nos van a acercar personas con situaciones y no la van a confiar. Y el líder no puede ser la persona que comience a contar todo lo que los hermanos le confíen o le confiesen.
En la Biblia encontramos algunos consejos que nos pueden ayudar en esta área de la asertividad. Como le decía, en Colosenses, ¿verdad? Que sea nuestra palabra siempre agradable, dulce, amable con nuestros hermanos. También aquí en Romanos le tengo una cita bíblica que se la voy a leer, que dice en Romanos 12:3, dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Eso está en Romanos capítulo 12, versículo 3. O sea que el líder debe de ser siempre agradable, amable, dulce, pero nunca creerse que está por encima de la organización, por encima de los demás. Siempre debe de actuar al mismo nivel. Y con eso no está en juego su liderazgo, porque eso va a hacer que los demás los respeten. También tengo otro pasaje bíblico que dice, en Mateo 5:37, dice, cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa además proviene del maligno. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablábamos la semana antepasada, cuando iniciamos el tema de la comunicación asertiva, hablábamos que un líder asertivo, cuando dice sí, es sí, y cuando dice no, es no. Recuerden que la persona pasiva nunca sabe decir ni sí ni no. ¿Por qué? Porque no sabe expresar sus emociones, no sabe expresar sus sentimientos y no va a decir ni sí ni no. Siempre va a estar insegura. La persona pasiva es una persona insegura. Y ya ustedes saben, el de la persona agresiva, pues el no, ya ustedes se imaginan que podría decir no gritando, defendiéndose y tomando un lenguaje que no sería el más prudente. La asertividad es de tener control de nuestras emociones. El autocontrol de un líder es importante. Un líder debe de tener dominio y autocontrol de sí mismo. Debe de someter sus emociones. Un líder debe de estar despejado y más nosotros con nuestra fe debe de estar liberado de todo resentimiento, de todo dolor, de todo orgullo, de toda grandeza. Principalmente debe de ser sano por dentro y por fuera, emocional y espiritualmente. Porque un líder amargado, el liderazgo va a ser un fracaso. ¿Qué es lo que va a dar? Dice que nosotros damos lo que tenemos. Si usted lo que tiene es dolor y resentimiento, pues eso usted va a proyectar. Eso usted va a dar a los demás. Y no es prudente. ¿Por qué? Porque los hermanos no van a querer compartir con usted, no van a querer estar a su lado. Y eso sería un fracaso para el ministerio. Aquí también en Proverbio 16:32 dice, mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Es más factible usted tener el control de usted mismo que un ejército de gente tomando una ciudad. Un solo, con una palabra agradable y prudente, tiene el control de la ciudad o de todo, con su comportamiento positivo. También en los proverbios, en el proverbio 18 dice, es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Escuchar es lo más importante para un líder, saber escuchar. ¿Por qué saber escuchar? Recuerden que siempre un líder va a estar rodeado de personas. Siempre vamos a estar con personas que quieren hablar con nosotros y debemos de aprender a escucharlo. Y así como lo escuchamos, entonces vamos a fluir con ellos. Vamos a tener la palabra adecuada en ese momento para la persona
está abordándonos con alguna situación incómoda. Debemos de evitar, un líder debe siempre de evitar los desacuerdos. El dolor no debe de causarle dolor ni sufrimiento a los demás, a sus hermanos dentro de la congregación. El carácter y la actitud debe de ser eliminada. Porque hay personas que nosotros decimos el carácter, un carácter negativo, ¿verdad? Pero saberse conducir dentro y fuera de la organización. El líder debe de escoger la escucha asertiva en todo tiempo, en todo diálogo, el lenguaje adecuado y el momento adecuado y la palabra adecuada. Ser asertivo significa ser abierto a expresar y a recibir las expresiones de los demás. Ser abierto a los pensamientos de los demás, a las opiniones de los demás, respetar los deseos de los demás y respetar que los demás respeten los deseos míos, de mis sentimientos. Yo respeto los sentimientos de los demás y ellos respetan los míos. Un buen líder impulsa a los demás a hacer lo mismo dentro de la organización. No sé si a ustedes les ha tocado vivir eso, pero muchas veces dentro de algunas organizaciones existen líderes que no se preocupan por el crecimiento de los demás. Y esa no es una característica positiva para un líder. Un líder siempre está preocupado por el avance y el desarrollo de todos los que componen la organización. Y de esa manera la organización puede crecer, puede llegar a lograr los objetivos que se hayan trazado dentro de la organización. Eso es lo que le va a dar el éxito a la organización, no al líder, a la organización. Los líderes son muy creativos. Un líder siempre está buscando la manera de hacer algo nuevo siempre dentro de la organización y fuera de la organización. Un líder es una persona muy creativa. Un líder toma riesgo. Un líder se la juega por la organización. Un líder enfrenta las situaciones con valentía. Un líder asume los riesgos dentro de la organización y fuera de la organización. Eso es importante para un líder, asumir las consecuencias de sus actos. Hasta ahí vamos bien. Si tienen preguntas. ¿Me escuchan? Conforme, doctora, estamos escuchando. Muy excelente el compartimiento de su conocimiento. Si tuvieran el material de diapositiva, doctora, para que nos compartieran, por favor. Gracias. Sí, yo se lo voy a enviar. Lo que pasa es que no pude hacer la conexión del móvil a la computadora porque la cámara de mi computadora tiene problemas. Pero yo le tengo el material completo para enviárselo. Inmediatamente termine, yo se lo hago llegar. Y está bien claro, bien desglosado. Sí, vamos a... parte, me disculpo ante ustedes por esa parte. Vamos a enviarles al grupo, de todas maneras, toda la conferencia que tiene nuestra ponente el día de hoy, para que ustedes tengan el material. Si inmediatamente termine, pues se lo hago llegar al hermano David para que él se lo distribuya. Entonces, seguimos, ¿verdad? Entonces, la comunicación asertiva existe varios elementos. Esos elementos en la comunicación asertiva son la claridad, la localización, la postura corporal, cuando estamos frente a un auditorio, la gesticulación, cómo estamos, nos estamos comunicando, cómo estamos parados, cómo estamos representados, la reciprocidad, o sea, la manera en cómo nos comunicamos, que yo transmita el mensaje y que los demás lo entiendan y que también participen. Eso por esa parte, eso es una parte de los elementos. También vemos cómo impacta la comunicación asertiva dentro de la organización cristiana.
¿Cómo esto nos impacta? El impacto sería de manera positiva, porque es una herramienta por la cual nos vas a ayudar dentro del liderazgo. Es muy interesante en este sentido, que todo líder tenga buen manejo de la comunicación y de la comunicación asertiva, porque esto lo va a ayudar a desarrollarse dentro del liderazgo. Nos va a permitir intercambiar y a eliminar viejos patrones de conducta. El comportamiento siempre debe de ser positivo. Y el impacto, ¿cómo vamos a impactar fuera de la organización? Pues como les decía, siempre un líder debe de ser transparente en todo, dentro y fuera de la organización. Su actitud dentro debe de ser la misma fuera. Recuerden que siempre vamos a tener personas que van a estar observando nuestra conducta, nuestra manera como hijo de Dios. Me disculpan. Entonces, pues el comportamiento debe de ser el mismo, tanto fuera como dentro de la organización. Siempre con una actitud positiva, con una actitud abierta. También dice que la comunicación asertiva es nuestra. Se me fue la voz. Seguimos. Dice que debemos de tener siempre una actitud positiva frente a la problemática dentro de la organización. Cuando hablamos una actitud positiva es siempre estar preparado para mediar con los conflictos. Cuando se presenten los conflictos, no formar parte nosotros de los conflictos, sino hacer que los conflictos no se sigan expandiendo, porque ese es el papel del líder dentro de la organización. Siempre estar con una actitud positiva ante cualquier situación o asomo de división. La división nunca debe ni siquiera mencionarse dentro de la organización, porque para eso es el líder. Es el que va a hacer que todos estén en la misma sintonía, en los mismos objetivos y en la misma dirección, enfocado siempre en el desarrollo de la organización. En este caso, de los hijos de Dios, ¿verdad? De ganar alma para Cristo. Dice que debemos de siempre de propiciar el cambio. Esos cambios siempre deben de ser positivos. Me excusan. Esos cambios siempre deben de ser positivos. Conversar, ver siempre dentro de la organización lo que no está caminando correctamente, enfrentarlo de una manera confiada y con mucha seguridad de que las cosas no van a pasar de ahí, de lo que se esté presentando en este momento. Un líder siempre debe de compartir sus opiniones y expresar y experiencia con su equipo. Hacer peticiones favorables dentro del equipo. Nunca rechazar las peticiones, así sean negativas, siempre debe de buscar una solución o una salida o una alternativa. Pero nunca debe tampoco de ser exigente ni exagerar. Cumplir siempre con lo que promete dentro de la organización. Nunca debe de ser una persona de doble ánimo, una persona que hoy está de una forma y ya mañana presenta otra. Eso es desastroso dentro de una organización para un líder. Siempre trazar la regla de oro, siempre valorar los sentimientos y las emociones de los demás, ser justo, actuar con justicia, actuar con integridad, con imparcialidad, no parcializarse, no tener carita, no tener unos favoritos y otros no, porque eso le hace daño al ministerio, a la congregación o a la empresa si es una empresa. Abordar los problemas siempre con
sabiduría, con capacidad, siempre con la actitud de dialogar. Expresar siempre sus emociones de manera positiva. Expresar sus emociones negativas, siempre y cuando no caiga en la agresividad ni en la pasividad. ¿Sí? Pues sí, esa es una manera también, esa es la manera, eso impacta. La manera como un líder se comporta, eso va a impactar en el ministerio o dentro de la organización. No debe de ser nunca un líder, jamás debe de ser conflictivo, jamás. Debe de ser siempre certero, cuando da su palabra, cumplirla. Eso es muy importante porque eso hace que los demás siempre confíen en él. Siempre debe de estar abierto al diálogo, debe de estar abierto a las posiciones, a respetarla y hacer que también se respete la de él, sin imposición, sin imponerse. También dice que la comunicación asertiva es un principio básico para el liderazgo. Es lo más importante para un líder, tener el control, saber comunicar, conocer la asertividad. Un líder asertivo es una persona de fácil entendimiento, muy positivo. Sus ideas son siempre positivas, aceptadas, compatibles con los demás. Vuelvo y les repito, sin imposición. Un líder nunca debe de imponerse. Un líder nunca debe de creerse que está por encima de los demás. Debe de ser siempre el último dentro del grupo. Su objetivo principal debe de ser la importancia de darle valor a los demás y a la congregación o al ministerio, si es dentro de un ministerio. Todo lo que pase dentro de la congregación debe de quedarse dentro. Un líder no puede ser una persona que todo lo dice. Ustedes saben que hay personas que no guardan información. Eso es muy negativo para una institución o para una empresa. Un líder debe de ser lo más confiable posible. El líder se comunica abiertamente, sin temor a equivocarse. Un líder reconoce que los errores son de los humanos. Un líder reconoce lo que está bien y lo que está mal. Un líder reconoce sus debilidades y su fortaleza. Un líder está seguro de quién es, está consciente de su llamado, está consciente del papel que debe jugar dentro de la organización y fuera de la organización. Siempre las expresiones verbales negativas, nunca el líder debe de manifestarla. Siempre debe de tener una actitud positiva frente a la organización. Una actitud de crecimiento, una actitud de que para él sus hermanos, sus compañeros son importantes. Todos son importantes dentro de la organización, porque el líder sin la organización entonces no va a poder liderar con nadie. Pues debe siempre de darle valor a los demás. Un líder toma decisiones y no la toma su libre albedrío. Él la selecciona libremente, pero la comparte con la congregación, la comparte con el grupo, con el equipo, y escucha la versión de los demás y la pondera, pero nunca se impone, no impone su criterio, sino que surgen las ideas de todos y se llega a un acuerdo unificado. Un líder se siente bien con él mismo y con el equipo. Cuando un líder no se siente bien con él como persona, no tiene actitud para el liderazgo, porque siempre va a traer conflicto a la organización. Un líder siempre debe de sentirse conforme con él, con lo que él hace, con lo que él es como ser humano. Estar siempre seguro de lo que es y de lo que hace.
y para quién lo hace. Es un líder, siempre debe de tener buena autoestima, no se descuida con su personalidad, con su profesión, siempre se está preparando, siempre está reinventándose, siempre se preocupa por su grado académico, si es académico, pero siempre se preocupa por saber algo y por presentar algo dentro de la organización. Su comportamiento siempre es un comportamiento adecuado, una postura adecuada, es libre de prejuicio, no debe de ser nunca racista, tratar a las personas tal y como somos, como seres humanos, valorar a las personas y respetar su creencia también y respetar su opinión. Eso es lo fundamental en un líder y, como les decía, ser abierto a escuchar. También existen algunos obstáculos para el desarrollo del liderazgo dentro de la institución o de la organización, y el líder debe siempre de estar preparado para enfrentar esos obstáculos que se presenten dentro y fuera del liderazgo. Recuerden que todo es un proceso, todo tienes, nada en la vida es fácil. Mientras más difícil la situación, ahí el líder afirma su liderazgo. Más sabiduría saca el líder de donde no tiene para enfrentarse a las situaciones que se presenten. Debe de ser un buen negociador, un buen conciliador de conflicto. También de que la falta de visión, un líder con falta de visión, entonces ahí ya no sabe para dónde va en la organización. Un líder es un visionario, un líder es una persona que siempre está pensando en lo que va a proyectar, siempre está pensando lo que hay que hacer dentro de la organización, qué falta, dónde están las debilidades, dónde están las fortalezas de la organización. En este caso, dentro de nuestra organización como cristianos, porque aquí es un poquito más diferente. Acuérdense que aquí vamos a tratar con lo espiritual, y aquí debemos de ser más prudentes, más claro en nuestro mensaje, en el mensaje y lo que queremos proyectar al prójimo, al hermano en este caso. Siempre debemos de elegir el lugar y el momento adecuado para tratar los temas sensibles. Elegir el momento y el lugar que sea tranquilo. Ahorita el hermano hacía una pregunta y aquí viene parte de la respuesta a su pregunta. Siempre debemos de elegir, el líder debe de elegir el lugar y el momento adecuado para transmitir el mensaje o para conciliar, para crear el ambiente adecuado para la armonía y para la negociación dentro del liderazgo. Los mensajes deben de ser claros, deben de ser directos y certero. La comunicación debe de ser efectiva, debe de ser comprensiva, que todos comprendan, que no quede nada inconcluso dentro de la organización, para que no afecte la imagen de la organización. Por eso se dice que dentro y fuera, porque lo que usted proyecta dentro va a salir fuera, y que lo que salga afuera sea lo mejor. Y lo mismo que usted está haciendo dentro debe de ser fuera también, para no crear confusión y para no crear malentendido. Precipitarse a decir lo que se piensa antes de evaluar todos los factores. Un líder no se adelanta a los acontecimientos, lo escucha a las personas envueltas en la situación o lo que las personas le fueron a plantear. Él no se adelanta, él lo escucha y luego es el último en presentar su propuesta. Ciertas situaciones ya tiene que estar en condiciones para enfrentarla. También debe de estar preparado, abierto a las preguntas, debe de ser abierto para que todos se expresen, para que todos pongan aporten a la organización, a la institución. Recuérdense que dentro y fuera del liderazgo cristiano, dentro de la organización cristiana, siempre hay distintas áreas o ministerios. En todos esos ministerios, el líder tiene que estar en contacto con cada uno de esos ministerios
y escuchar a todos los líderes de los ministerios, a los cabezas de ministerio, porque también son líderes, y saber qué es lo que está pasando en cada área y enfrentarla con firmeza, con amor propio, con tranquilidad y con paciencia. Un líder debe de tener mucha paciencia, mucha calma, mucho autocontrol, dominio propio. Sus emociones, sus enojos. Debe de tener control de sus emociones y de sus enojos, de su alegría, de su nerviosismo. Difícilmente podrá comunicar un mensaje un líder nervioso, un líder inseguro. Difícilmente puede proyectar y comunicar efectivamente y asertivamente. A los muchachos de la clase de oratoria siempre le hago la observación de que un buen orador debe de ser una persona muy equilibrada, que el mensaje llegue, que sea un mensaje claro, un mensaje con palabras llanas, y que esa persona tenga dominio del escenario y el control y dominio de sus nervios, porque los nervios te pueden hacer una mala jugada. Un líder tiene claro todo eso, porque un líder siempre va a estar en contacto con la masa, siempre va a estar en contacto con personas. Recuerden siempre que nosotros como seres humanos vamos a estar siempre rodeados de personas. Dios no nos trajo a este mundo para ser solitarios, nos trajo a este mundo para compartir con los demás. Cuando somos llamados al liderazgo, ahí se queda eso de manifiesto. Se ve ahí que Dios ha puesto en nosotros ese don, ese talento para interactuar, para sociabilizar, y debemos siempre en esa parte de tratar siempre de educarnos para poder llegar y transmitir nuestros pensamientos de la manera más sencilla y más clara. Si alguien quiere la palabra. Yo no lo estoy escuchando, me excusan, déjenme encender esta luz, que está muy oscura aquí. Muy bien. Si tuvieran algunas preguntas o comentarios, es tiempo de hacer a nuestra ponente, por favor, adelante. Parece que todo está bien. Sí, está claro. Micrófono de Carlos Vilela, micrófono. No sean pasivos, manifiesten sus emociones. Podría hacer una pregunta. Sí, claro. Buenas tardes, primeramente, y saludarla por la ponencia que está realizando. Qué bueno que está usted tocando este tema muy importante acerca de la comunicación. Cuando hablaba de los gestos, ¿no? A veces hemos visto grandes oradores, grandes predicadores, como que tienen una manía, ¿no? De pasar la mano por la cabeza, cogerse la oreja, hacer algo así. Uno eso, y otro es que a veces hay frases que repetimos, por decir, no, de acuerdo, no, como decíamos, ¿verdad? Siempre está repitiendo eso. ¿Qué podría decirnos al respecto? Sí, realmente todos los hacemos porque debemos de entregarnos más a fondo a esas características, a esos rasgos que nos quitan, que no nos favorecen. En mi caso, yo soy muy verbal, hablo mucho con el cuerpo y con el lenguaje, ¿verdad? Hablado. Y realmente esa es una forma que todos debemos de irla corrigiendo para evitar siempre esos ademanes. No es que es malo en sentido general, es en exceso. O sea, tratar de tener la postura de nunca hacer esto, pasarme la mano, por ejemplo, aquí de frente. Este es un ejemplo que le estoy dando porque ahí ya la audiencia queda distraída y se enfoca en el gesto que yo hice. Siempre, pero las manos siempre debemos de tenerlas a la altura de la cintura, y hay muchísimas herramientas que nos ayudan en esa área.
Pero siempre debemos de ser auténticos también. No debemos tomar posesión que no tenemos control de ella. Mientras más auténtico es un líder, más fácil conecta con su audiencia. Eso es lo más importante, conectar con tu audiencia, ser transparente con tu audiencia, no mentir, porque a la hora que tú le estás mintiendo y le estás manipulando, la persona se va a dar cuenta porque tu cuerpo lo va a expresar, lo va a decir. Por eso es importante cuando estamos frente a una persona siempre observar y mirarnos los ojos, face to face, porque a través de la vista tú te comunicas y tú dices lo que tú eres realmente. Ser transparente es lo más importante, ser auténtico, ser sencillo, y los demás, pues, en el camino, como nosotros decimos aquí, se va acomodando. Lo más importante es conectar con tu público, con tu audiencia. ¿Qué te va a conectar con ellos como líder? La manera en que tú lo haces, con transparencia, con sencillez, con amor. Eso va a hacer que tú conectes con tu público. Y que el público siempre, incluso cometes errores y luego de que tú conectaste con ellos, esos errores no se toman ni en cuenta. Hay una pregunta aquí en el chat. Adelante, Sí, buenas con quien noches. tenga la televisión, luego le pregunto en el chat. Adelante, Ajá, pastor. muy bien. Habíamos dicho que había algunos exponentes que tenían esas populares muletillas, pero también tenemos que tener en cuenta que todo líder también tiene un pequeño nerviosismo. No podemos decir que nadie sale con nerviosismo a un escenario o a un lugar público. Sea cualquier político, siempre va a cometer algunas muletillas, algunas palabras que duplican, algunos gestos que quizás tenga, pero como decía la doctora, tenemos que ser normales, originales, porque a veces queremos tomar la postura de alguien, de presentarnos, de ponernos en la misma postura, pero estamos imitando. Tenemos que ser todo original para poder. Pero a todos nos pasa. A todos nos pasa que tengamos muletillas y tengamos algunos gestos, a todos. Nadie es perfecto en la parte de la oratoria, nadie es perfecto, todos tenemos. Hasta nosotros teníamos aquí en el Perú, uno de los grandes líderes es don Alan García, pero tenía mucha muletilla, tenía muchas cosas. Es un hombre que podía expresarse, llegar a la gente, pero a pesar de todo eso, tenemos que ser originales. Gracias. Sí, gracias por su aporte. Eso es lo más importante. Un líder debe demostrarse tal como es, porque la pose te va a crear inseguridad. Muchas veces la inseguridad también hace que el líder se ponga nervioso. Cuando dice en oratoria en postulado que dice que nunca debemos abordar un tema que no tenemos conocimiento de él. El conocimiento te va a dar la seguridad y la seguridad te va a dar el éxito. Nunca debemos de hablar de lo que no tenemos conocimiento. Por más que tratemos de explicarlo, en algo vamos a fallar. Y ahí entonces los nervios van a hacer estrago en nuestra vida. Lo sentimos. Yo le decía a mis alumnos en tiempos atrás que cuando te hablan de eliminar los nervios por completo, te están mintiendo. Los nervios es una actitud. Es como cuando nosotros tenemos un virus gripal que se produce la tos. Es el cuerpo respondiendo a un organismo invasor que ha invadido nuestro cuerpo y el cuerpo está peleando, nuestra defensa está peleando con ese organismo. Eso pasa con nuestros nervios. Los nervios es lo que nos da el sentido de la vida, es lo que nos hace sentir que somos seres humanos. Y le explicaba a los alumnos que el que te diga que tú vas a hablar sin nervios te está mintiendo, es un mentiroso, porque los nervios son de todos los seres vivos. Todos vamos a sentir miedo. En los seres humanos es menos traumático porque somos racionales y en los animales no. Entonces, ¿qué debemos de hacer con eso? Estar siempre capacitados y preparados para el tema el cual vayamos a abordar. Un líder siempre va a tener nervios, pero tienes la manera de controlarlo. ¿Cómo se controla? Enfrentándolo.
Hablar, yo le digo a los alumnos, hablar se aprende hablando. El miedo se pierde enfrentándote a él, enfrentándote tal como eres con los demás. Que los demás vean ese ser humano que hay en ti, ese ser humano mortal, ese ser humano como lo fue Cristo, que se enfrentó igual, tal como vino. Y así mismo debemos de ser nosotros y más los hijos de Dios. En los hijos de Dios siempre debemos de proyectar lo que sentimos. Cuando hablaba de la asertividad, le decía que un líder asertivo es una persona que está sano emocionalmente. Es una persona que ha sido curada en todas sus áreas de su vida como ser humano, ¿verdad? Reconociendo que no somos perfectos, reconociendo de que cada día debemos de someternos a cambios, de que siempre alguien, el que tú menos crees, el más vil de los vil, tú aprendes de él. Nunca debemos como líder creer que estamos por encima de los demás. Siempre en algo fallamos. Siempre hay alguien que nos da un aprendizaje, una enseñanza. Para mí, estar con ustedes es un aprendizaje de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes me transmiten y yo les transmito a ustedes. Esto es de doble vía. Entonces, un líder debe de estar claro de que siempre hay algo que aprender, hay algo que aportar siempre y que la perfección no existe. Si alguien más. Acá hay una pregunta, bueno, dos preguntas en el chat que nos han hecho. La primera pregunta dice, ¿qué decisión debe tomar un líder cuando es nombrado en un grupo y el grupo no lo acepta? ¿Qué? A ver, vuelvo a repetir. ¿Qué Sí, decisión por favor. debe tomar un líder cuando es nombrado en un grupo y el grupo no le acepta? Fíjense, siempre, wow, y me sentí, ahí me conecté como espiritualmente, porque en el liderazgo cristiano es diferente a la escogencia que se hacen en la carnal, porque aquí predomina más lo espiritual. Siempre debemos de tomar en cuenta, si es en el liderazgo cristiano, que somos escogidos por Dios. El día pasado escuché a una hermana hablar dentro de un ministerio que dijo, yo estoy aquí no por mi cuenta, porque si fuera por mí yo no estuviera. A mí me escogió Dios, a mí me puso Dios aquí. Y por tanto, al que Dios llama, Dios respalda. Cuando los líderes son escogidos por el hombre en la humanidad, en la carne, como decimos nosotros, entonces muchas veces pasa el rechazo. Pero difícilmente que lo que sea escogido por Dios sea rechazado por el hombre. Porque Dios no se equivoca. Dios no es hombre para mentir. Y en ese sentido, cuando son escogidos por el hombre en la carne, entonces vas a proceder el rechazo. Pero rara vez se da. No sé. No me ha tocado dentro del liderazgo cristiano vivir esa experiencia. En lo secular sí lo he vivido. Lo he vivido porque he estado en lugares donde me he sometido a concursos por el hombre, ¿verdad? Y no me ha rechazado a mí, pero he visto que los rechazos que se han dado dentro, en mi alrededor. Pero cuando, en todos los sentidos, yo soy de la persona, trato de ser muy espiritual y creo que Dios nos llama en cada área, en cada ministerio. Un maestro es una persona que está dotado de un don para ser maestro, para enseñar, y rara vez va a sentir el rechazo. ¿Cómo se produce el rechazo? Cuando usted se introduce en un área en la cual usted no ama, usted no siente pasión por esa área, y ahí se va a producir el rechazo porque usted va a proyectar eso, de que eso a usted no le llama la atención, no le gusta, y no va a fluir como debe de ser. En ese sentido. En la organización, cuando es rechazado, si se presentara el caso, siempre en los grupos de la organización hay consejo, ¿verdad? Hay consejería que van a mediar, que se va a llevar el conflicto ante ese consejo y se van a tomar las medidas del lugar.
para que eso no genere una división dentro del liderazgo, dentro del ministerio. Por ese lado, no sé si está conforme con la respuesta. Sí, bueno, esperemos que esté conforme. Y la última sería, de manera general, si puede mencionar algunos tipos de líderes y sus peligros. Si puedo mencionar algunos tipos de líderes y sus peligros. Bueno, fíjate, no voy a mencionar nombres. Cuando hablábamos, iniciábamos hablando de que un líder no debe de ser ni arrogante ni prepotente, ni creerse por encima de nada. Ese es un tipo de líder. El líder que se cree que está por encima de la organización es un peligro para la organización y no permanece dentro de la organización. Se cae el liderazgo, el ministerio o la empresa donde esté, no va, la empresa pues no va a avanzar. Los objetivos y la visión de la institución no se van a cumplir. ¿Por qué? Porque ese líder se está imponiendo. Ese líder se cree que está por encima de lo establecido dentro de la organización o dentro de la institución. Ese tipo de líder es el agresivo, vendría siendo un líder agresivo porque muchas veces se imponen. El líder no debe de imponerse. El líder debe de ser un mediador, debe de ser un ejemplo, no debe de ser manipulador. Entonces, el tipo de líder manipulador también es rechazado. O sea, no voy a mencionar aquí nombres para señalarlo por persona, pero sí por actitud y por comportamiento se identifican. El líder debe de ser una persona abierta, sana emocional y espiritualmente, libre de ego y ser transparente. Ese es el líder por el cual yo creo que es el centro, es el más adecuado. No el perfecto, pero el más adecuado.